Iglesia, muy buena noche, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio grande poder estar allí en sus casas, en sus hogares. Sean bienvenidos a su programa Creciendo Juntos todos los martes a esta hora 8 de la noche. Les bendecimos, les saludamos. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Hola, mis amados. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros y esta noche con un mensaje muy especial para todos que yo sé que va a ser de gran edificación para nosotros como esposos, como pareja, como familias. Amén. Sean todos bienvenidos. Entonces, todos nuestros hermanos, nuestros amigos, por favor, comparta el link allí en casa. Comparta el link con su familia, sus seres queridos, tal vez amigos. Díganles, oiga, está iniciando el programa Creciendo Juntos. Todas las martes 8 de la noche por YouTube. Estamos con ustedes en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús, saludándolos. Y esta noche tenemos un tema muy especial. Título de nuestra enseñanza: el poder del acuerdo. ¿El poder de qué? Del acuerdo. El poder del acuerdo. ¿Será que necesitamos, es indispensable ponernos de acuerdo en nuestra relación como pareja, en nuestra relación como familia? Claro que sí. Entonces vamos primeramente a la escritura. Quiero invitarles allí en casa también para que usted aliste su Biblia y abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 19. El Evangelio según San Mateo 18, 19. Leemos la palabra en esta noche, dándole un cordial saludo a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras amigas que están allí, jóvenes, jovencitas, niños, niñas que están en esta hora allí sintonizándonos por YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos. Dice la palabra del Señor entonces en esta hora, dice la palabra que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, mire cómo dice la palabra, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque dice la palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra del Señor. Por eso el título de nosotros en esta noche: el poder del acuerdo. Necesitamos definitivamente, amor, estar de qué? De acuerdo. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Entonces, en esta hora queremos bendecirles, hermanos, y decirles entonces que nosotros allí en casa, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, hacer una evaluación de cómo estamos. ¿Qué hay que hacer en casa? Hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque muchas situaciones de los hogares hoy en día es porque no están de acuerdo. ¿Cómo van a criar los hijos? No están de acuerdo. Oiga, ¿qué carro vamos a comprar? ¿Qué casa? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué colegio vamos a utilizar? ¿Verdad? Entonces, por no estar de acuerdo, por eso en esta hora, primer punto, en esta noche, lo que Dios nos quiere hablar entonces es que usted tiene que hacer una evaluación, una evaluación de cómo están ustedes. Realmente nuestro tema, el poder del acuerdo. Y hay una cita, amor, hay una cita también en esta noche para que todos nuestros hermanos nos leas, por favor, en primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, Amén. dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos estar de acuerdo los dos. Como pareja allí en casa, amados hermanos, ustedes también necesitan estar de acuerdo con su esposo, con su esposa. También jóvenes que nos ven en esta hora también que piensan casarse. Es importante que ustedes dos estén de acuerdo dónde van a vivir, de acuerdo qué iglesia se van a congregar, dónde van a estar, qué es lo que compras van a hacer, pero estando de qué? Juntamente de acuerdo. Por eso la palabra entonces nos dice, nos habla en este tiempo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación, porque necesitamos vivir en armonía, en paz, en bendición. A eso nos ha llamado Dios, a vivir en paz, en gozo, en tranquilidad. Entonces el primer punto que hay que hacer, primero hay que hacer una evaluación. Siéntese con su cónyuge allí en casa y los dos miren cómo están en casa, cuáles son los errores, cuáles son las fallas, qué está pasando, porque a veces tanto problema, tanta dificultad allí en nuestros hogares. Entonces queremos invitarles para que usted lo haga, y también queremos invitarles entonces para que usted busque la palabra del Señor en Habacuc capítulo 2, lo que dice la palabra del Señor en esta hora. Miremos lo que Dios nos quiere hablar. Habacuc 2:2. Libro de Habacuc,
capítulo 2, versículo 2, dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra, y el que la leyera en ella, dice la palabra, dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá, dice la palabra, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tal vez su visión, hermano, tarde un poco, pero la palabra del Señor dice que escribe la visión. ¿Qué hay que hacer entonces con respecto a nuestra enseñanza de esta noche? Que ustedes deben de colocarse de acuerdo, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, escriba la visión. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Lo primero es que cada uno tenemos que mirar cómo estamos. A ver, oiga, hagamos una evaluación de cómo estamos allí, cada uno de nosotros. Pero el segundo punto nos habla de escriba la visión. ¿Por qué? Porque es importante a veces escribir la visión, ¿verdad, amor? Mira, tesoro, tú decías algo de las parejas jóvenes, Sí, de que aún de novios, ¿qué consejo les daríamos nosotros en esta noche cuando tú dices escribe la visión? Lo primero que nosotros tenemos que mirar es que nosotros somos y queremos formar hogares cristianos. amén. Hogares donde siempre Amén. haya un esposo, una esposa, pero que Cristo sea el centro de nuestro hogar. De hecho, si esto es así, hay unos valores fundamentales, unos principios fundamentales de vida desde los cuales tenemos que partir. Amén. Y que nosotros tenemos que mirar si estamos cumpliendo con esos valores que estamos escribiendo desde aún antes de comprometernos en matrimonio con esa persona que va a estar a nuestro lado como ayuda idónea. Y ese Amén. Principios, ¿cuáles son, amor? Primero que todo, los dos realmente somos aquellos que creemos y tenemos a Dios en ese primer lugar. Amén, porque eso decimos, ¿no? Que amamos a Dios y que Dios está en nuestra casa y que Dios es lo principal y que Dios es lo primero. Pero realmente tenemos a Dios de principal, tenemos a Dios de primero Dios, y después su esposa, su esposo, primero Dios sobre todas las cosas. Entonces mire que qué importante en esta noche que esta base de lo que estamos hablando, el poder del acuerdo. Pero el poder del acuerdo debe estar ¿bajo qué? Bajo con la cobertura primeramente de Dios, bajo su palabra, ¿verdad? Que estemos tomados de su mano preciosa y estemos diciendo: oiga, vamos a rendirnos de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso Amós 3:3 nos dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Cómo podemos pretender andar dos esposos, esposo y esposa, allí en casa si los dos no están de acuerdo? Si los dos están en desacuerdos, en pleitos, en contiendas, en disensiones, entonces miren, ahí las cosas no funcionan. Por eso lo primero que estamos diciendo en esta noche es que tenemos que examinar. Usted tiene que sentarse allí en casa y mirar y hablar juntamente con su esposa, con su esposo, ustedes dos solitos, ojalá sin los hijos. Dejemos los hijos ahorita a un ladito. Y ustedes dos como pareja tienen que estar de acuerdo para después sí poder transmitirle a sus hijos a los acuerdos que ustedes han llegado. Pero tenemos que primeramente entonces examinarnos. Después de que usted examine esa parte, entonces usted tiene que escribirlos, porque es mejor escribir los acuerdos, porque la palabra de Dios dice que lo escrito, escrito está. Entonces mire que es bien interesante este punto, porque se nos puede olvidar: no, eso no fue lo que dijimos. Y cuando usted allí en casa haga este ejercicio y pueda tomar una hojita, su esfero, y comiencen a escribir juntamente con su cónyuge esos acuerdos, estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios les ayudará y les guiará para que esa pluma, para que cuando ustedes lo escriban, permitan que sea el Espíritu Santo que les guíe y los dirija en este tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a acuerdos, a vivir en armonía, en paz, porque a eso nos ha llamado Dios, a vivir en paz y en bendición, ¿verdad, amor? Entonces es bien importante que hablemos este tema en esta noche, estar de acuerdo. ¿Está de acuerdo con su esposa, amado? ¿Está de acuerdo con su esposo? O cada uno está por un camino diferente y por eso las cosas no salen bien, ¿verdad? Y también nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos se dan cuenta cuando la pareja no está de acuerdo. El papá piensa de una manera, la mamá piensa de otra manera. Entonces ellos siempre buscarán a ver quién le da la razón a los chicos. Nosotros, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres que anhelamos de su presencia, necesitamos estar de acuerdo. Primeramente, ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿No es cierto, con amor? Dios en la forma como nosotros vamos a vivir.
Amén. Porque como les decía anteriormente, cuando la palabra dice, no os unáis en yugo desigual, es porque allí están los fundamentos de vida. Les decía anteriormente, el creer en Dios, en tenerlo como a Cristo Jesús como el centro de nuestro hogar, el saber que nosotros nos vamos a regir por principios cristianos, que no solo nos comprometemos a vivirlos como pareja, sino que también nos vamos a comprometer a educar a nuestros hijos y a vivir con ellos conforme a la palabra, de saber que la palabra de Dios es absoluta, de principio a fin, que no es si nos parece, si de pronto las circunstancias varía esto o aquello. No, porque ¿qué pasa? Que todo desacuerdo que va a causar más adelante en cuanto a nuestros hijos va a causar rebeldía. Rebeldía. Ajá. Si papá y mamá no están de acuerdo, si no son capaces de llegar a limar sus diferencias, a llegar a esos acuerdos, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos más adelante? Que ellos también pueden llegar a la rebeldía. Amén. Entonces mire que esa es una situación real. Entonces estamos hablando para nuestros hermanos en esta noche, nuestro programa Creciendo Juntos todos los martes 8 de la noche. Entonces por favor comparta este link, este programa queda grabado, coménteles y díganles que allí por YouTube está Creciendo Juntos, la palabra dice. Entonces nuestro tema en esta noche, el poder del acuerdo, el poder del acuerdo. Entonces una pregunta para nosotros, ¿usted está de acuerdo con su esposa? ¿Está de acuerdo con su esposo? ¿Interviene su esposa? ¿Usted invita a su esposa para tomar las decisiones? ¿O usted, amada esposa, invita a su esposo para tomar las decisiones? ¿O usted las toma sola? ¿O los toma solo, sin consultarle a su esposa, sin consultarle a su esposo? Hay decisiones que son demasiado trascendentales y que siempre debemos estar de acuerdo. Por eso entonces en esta noche estamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer es examinarnos. Ahí tomar una hojita y saber, oiga, estamos en tantas cosas en desacuerdo, miremoslo un momentico y lo escribimos, escríbalo allí. Y cuando usted pueda llegar a un acuerdo, también lo va a escribir, porque necesitamos mirar eso. Y eso nos llevaría a otro punto, ¿verdad, amor, en esta noche? Porque necesitamos mirarlo e ir avanzando en este tema. Entonces, primero es examinarnos. Segundo es escribirlo, conforme hemos leído la palabra en Ageo, que escribe la visión, y dice que aún aunque tardare un poco de tiempo, entonces qué lindo que usted pueda escribir allí dentro de sus sueños, dentro de sus anhelos, dentro de estar de acuerdo. Oiga, queremos comprar una casa, qué lindo, ¿verdad? Queremos comprar un apartamento, un carro, y bueno, y usted se lo va a pedir al Señor como usted lo quiere. Muchas veces, oiga, Señor, quiero un carro, pero no le estipula a Dios cómo lo quiere, y Dios le regala un pichirilo. Claro, un carrito viejito, de pronto usted pidió un carro, usted no fue, oiga, yo quiero un carro 0 kilómetros para estrenar. Es decir, oiga, o quiero una camioneta Ford, modelo de último modelo del año, y la quiero plateada. No, yo la quiero blanca. Bueno, listo, pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Qué lindo poderle ser así tan específico con el Señor. Sí, sea, a uno dice, ay, no, pero usted, ¿para qué se pone a pedir eso? No, siempre pidamos lo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto nos indica que así como debemos ponernos de acuerdo en esas verdades fundamentales, también tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas sencillas y triviales de la vida. Amén. Cuando mi esposo decía debemos pedirle a Dios las cosas como realmente las queremos, recuerdo mucho cuando nosotros queríamos cambiar de apartamento. Amén, sí. Del primer apartamento que tuvimos de recién casados, que gracias a Dios lo compramos antes de novios. Estando de novios lo compramos. Estando de novios, perdón. Y cuando nos fuimos a ampliar un poco, ya teníamos la nena. Y le decíamos, Señor, nosotros necesitamos un apartamento que ya tenga 3 habitaciones, porque necesitábamos o pensábamos en un segundo bebé. Estamos pensando. Sea que tenga 2 baños. En el primero no teníamos un parqueadero cubierto, pero por favor que tenga un parqueadero cubierto. Ya estábamos estudiando en el instituto. Amén. Y hacíamos tareas hasta tarde en el cuarto, en la habitación de la bebé. Decíamos, no, Señor, necesitamos también un estudio, porque si no el otro bebé se va a trasnochar al tiempo con nosotros. Entonces el Señor escucha todas esas peticiones y es tan lindo cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en qué es lo que le vamos a pedir al Señor, que el Señor también concede esas peticiones.
Pero si no estamos de acuerdo, debemos tener 2 o 3 opciones en las cuales sí podamos ponernos de acuerdo para colocar esa petición delante del Amén. Señor. Que queremos vivir en determinado sitio de la ciudad, que queremos Amén. vivir en sitios rurales o dentro de la ciudad. Esas decisiones van a afectar más adelante a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solo nuestras peticiones, no solo lo que anhelamos y deseamos, sino también en el futuro de nuestros hijos. Amén, perfecto. Recuerda entonces que todo acuerdo nos debe llevar a un resultado. Todo acuerdo nos debe llevar ¿a qué? A un resultado, a un resultado. Entonces usted allí en casa, hermanos, usted ya se sentó con su esposo, con su esposa, se han sentado a examinar, a mirar qué es lo que está pasando en casa y que puedan juntos dialogar un momento y decir, oiga, ven para acá, amor, y escribimos a ver qué diferencias tenemos y a qué acuerdos vamos a llegar y que ustedes puedan llegar a un acuerdo. Oiga, bueno, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Miren, nos está pasando esto, en las compras, en los gastos, estamos gastando de más. Oiga, venga, escribimos un acuerdo. ¿Cómo van a ser los gastos, verdad? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los gastos? Y podamos así crecer y nos evitaríamos tantos problemas, ¿no? Porque una de las grandes dificultades en los hogares de discusiones, de problemas, es el área económica. Esa área de verdad es realmente complicada, pero cuando los dos están de acuerdo, los dos saben cuánto ganan, cuánto es el dinero que ingresa al arca de la familia, así también sí podemos ver cómo podemos gastar. Entonces bien interesante, hermano, que todo esto lo que estamos hablando en esta noche debe producir ¿qué? Resultados. Y uno de esos resultados, amor, es que nosotros tenemos que aprender a vivir con las diferencias, porque Amén. cuando permitimos que el egoísmo, lo que yo quiera, se posesione en nuestro hogar, que quitemos esa visión de equipo, de hogar, de familia y sea lo que yo quiero, aquello por lo cual te atraía aún tu mismo esposo, tu esposa, se va a convertir en un fastidio. Claro, porque tenemos que ser un equipo. Sí. Y no podemos todos ser delanteros o todos defensas, ¿verdad? Todos arqueros, pues ¿quién hace los goles? Entonces necesitamos ser un ¿qué? Necesitamos ser un equipo. Entonces también, hermanos, dentro de esta parte de lo que ustedes lleguen de acuerdos, no permita que se manipule, ¿verdad? Que no haya manipulación ni que haya chantaje, porque también se puede presentar, no, yo te doy dinero, pero si tú me das, entonces, oiga, si usted me satisface, oiga, si usted te compro algo, te hace falta ropita, sí, pero mija, entonces, oiga, no, hay de acuerdo donde que ninguno de los dos ganen y los dos sean bendecidos y que sea conforme a qué. A la voluntad de Dios. Que sea conforme a la voluntad de Dios, a la guianza y a la dirección de Dios. ¿Qué otro tercer punto tenemos? Pero entonces, ¿qué hacer cuando realmente no nos logramos poner de acuerdo como pareja? Entonces, vea, ahí tenemos nuestro segundo punto. Ahí el tercero ya. Tercer punto. Entonces, nuestro tercer punto, identifique cuáles son los puntos en que están de acuerdo y cuáles no están de acuerdo y qué hay que hacer. Entonces, cuéntanos qué hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que identificar claramente cuáles son esos puntos de acuerdo y cuáles son esos puntos de desacuerdo como pareja. Pero para eso tenemos que identificar claramente cuáles son esos desacuerdos determinantes. Determinantes quiere decir que realmente influyen de vida o muerte en nuestra relación de pareja, que si nosotros no los colocamos en práctica, un día pueden causar en nuestro matrimonio una separación, una ruptura de esa relación, porque hay cosas que son más trascendentales que otras y que debemos realmente darles gran importancia. Dentro de los desacuerdos inevitables vamos a tener cosas como, por ejemplo, el hecho de que dependemos de nuestro trabajo, ¿cierto, amor? Sí. Que cuando yo estaba laborando, ¿qué pasaba? Que realmente habían horarios que muchas veces se extendían por los cierres de balance, porque trabajaba en el área financiera y sabíamos que cuando era cierre de balance se prolongaban los horarios. Claro.
que el que te gustara o no te gustara, el que me dijera, gorda, no me gusta que trabajes hasta tarde, no me gusta que trabajes un sábado, era comprensible. ¿Por qué? Porque era mi trabajo, ¿cierto? Era algo que yo no lo podía negociar porque simplemente no dependía de mí, dependía de mi labor como tal y de mi jefe como tal. Entonces, vale la pena realmente discutir, amargarnos el momento por cosas que no podemos Ahora, evitar, son situaciones ya de trabajo. inevitables, ¿cierto? Ajá. Pero hay cosas que sí podemos venir y sembrar acuerdos. Por ejemplo, amor, no me gustan esas películas que a ti te gustan. De guerra y eso, no le gusta. Cuando, cuando voy a conciliar el sueño y estoy escuchando por allá Balas. balas, cosas así, realmente le digo, no, ponme algo más suave, ponme una historia, romántico, más algo romántico. romántico. Son cosas que realmente podemos manejar. Entonces, aquí es cuando vienen los acuerdos. Amén. Por eso en esta noche entonces estamos hablando, creciendo juntos todos los martes, 8 de la noche, en su programa. Y estamos en nuestro tema, el poder del acuerdo, el poder del acuerdo. Y mire que nos dice la palabra en Santiago, capítulo 3, versículo 16, Santiago 3, 16, nos dice la palabra, porque donde hay celos y hay contención, es decir, donde hay problemas, dificultades, allí hay perturbación y toda obra perversa, es decir, que es del enemigo. Entonces mire que la palabra nos habla de celos, de contención, de problemas y dificultades, pero Dios nos ha llamado a que a vivir en paz y en bendición, tomados de su mano poderosa, creyendo en su palabra y creyendo en sus bendiciones. Por eso también estamos diciendo que otra vez os digo, dijo Jesús, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces miren la palabra, la fortaleza del poder de estar de qué, estar de acuerdo. Ese es nuestro tema en esta noche, el poder de estar de acuerdo. Y nos gustaría que ustedes allí en casa también, ojalá allí por el chat, por YouTube, usted lo pueda escribir. Oiga, yo necesito estar de acuerdo. Necesito esa oración, porque muchos tal vez el esposo, la esposa no conocen de Cristo. Entonces qué bueno que ustedes allí en casa también puedan hacer este ejercicio, puedan decir, oiga, yo necesito este tiempo. Entonces estamos, hermano, para atenderle, para servirles también en el nombre glorioso de Cristo Jesús. ¿Qué otro punto más nos hablaba, Vamos a hermano? continuar acá, amor, porque Sí. quiero asentar una cosa, y es que el estar de acuerdo no significa que dejes de ser tú mismo. Claro, cada uno, sí, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? El estar de acuerdo es, como dicen, colocarse en los zapatos del otro, colocarse por un momento en la posición en que está la otra persona y mirar qué es lo que realmente nos conviene a los dos. Porque aquí no se trata de ganar o de perder, se trata de que ambos podamos llegar a un acuerdo donde sea realmente lo mejor para los dos, lo mejor para nosotros como familia, como pareja. Entonces, es aceptar la percepción que tiene la otra persona y admitir muchas veces hasta dónde podemos ceder, hasta dónde podamos llegar en acuerdos en aras de una buena convivencia como familia. Amén. Muy bien, mi amor, entonces hemos llevado ahorita hasta esta noche, llevamos 3 puntos que hemos querido compartir con nuestros hermanos. Entonces, primeramente es que hacer una evaluación, que es lo primero que tenemos que hacer allí en casa, hacer una evaluación de cómo estamos, qué es lo que está pasando. Es decir, que hay dificultades, hay una situación difícil, sí, tenemos que estar seguros qué es lo que está pasando. Pero segundo, entonces usted va a escribir la visión. Primero usted va a hacer un examen, segundo usted lo va a escribir y tercero va a identificar cuáles son los puntos en los que ustedes están de acuerdo y en los que están en desacuerdo, porque eso es importantísimo en esta noche y debemos ser guiados, permitir que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, que bueno, allí en las familias, en las casas donde decimos que ser cristianos y que amamos a Dios y que Dios es lo primero, permitamos entonces que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Qué otros puntos tienes, amor, entonces para que podamos continuar este precioso tema? Que hay asuntos que podemos negociar fácilmente, como es el caso, por ejemplo, el que esta Navidad la compartimos con tu familia, ¿cierto? Sí, son puntos de acuerdo.
pero que el año nuevo lo vamos a compartir con la mía. Sí. O que el año entrante vamos a hacer el contrario, ¿cierto? El año entrante compartimos la Navidad con mi familia y vamos a compartir el año nuevo con la tuya. Sí. Que nos vamos a poner de acuerdo a dónde vamos a ir de vacaciones. También. Cosas por el estilo que realmente no tienen tanta trascendencia como otras que sí son determinantes para nosotros y son como esos principios de vida fundamentales que hablábamos al comienzo, donde el Señor Jesucristo, Dios mismo, a través de su palabra, va a ser la directriz para nuestro hogar. Perfecto. Y como cuarto punto que tú decías, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Y nos dirija. Exacto, porque es muy difícil cuando realmente ninguno de los dos puede llegar a ponerse de acuerdo. Qué lindo que nosotros podamos entrar en oración y decirle: Señor, háblame a través de tu palabra, háblame a través de tus siervos, porque muchas veces necesitamos una consejería, necesitamos una ayuda, una tercera persona. A veces no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque yo digo una Exacto. cosa, mi esposa dice otra. Oiga, ¿por qué no buscamos una tercera persona para que nos ayude? Tal vez su pastor, su pastora. Y en otros casos hay que buscar ayuda profesional, ¿verdad? Si usted necesita consultar a un psicólogo profesional, psicólogo de parejas, que les ayude. Existen muchos hombres que han estudiado exclusivamente en esta área y pueden también guiarnos, ayudarnos, porque no es quedarse con el problema, con la dificultad, porque muchas veces también, en cambio de ponerse de acuerdo, está la indiferencia, ¿verdad? No, me resbala, ella por allá, yo por acá, cada uno en una habitación diferente, cada uno en una cama diferente, no se habla. Vaya, dígale a su mamá que ya estaba la comida servida, dígale. Entonces eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios ha diseñado en la familia. Por eso tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Por eso necesitamos escribir la visión, ¿verdad? Ponernos de acuerdo y mirar cuáles son las dificultades. Por eso necesitamos, y la palabra del Señor nos habla de que debemos de tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, el Señor nos va a ayudar para salir adelante, nos dará nuevas ideas, nuevas estrategias, ¿verdad? Por eso es tan interesante, tan importante lo que estamos haciendo en la iglesia. La palabra dice, no, este tiempo de discipulado, donde estamos aprendiendo disciplinas espirituales, y una de las disciplinas espirituales es la oración. Y entonces, porque la palabra de Dios nos dice en 1 San Juan 5:14, dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Que si pedimos cualquier cosa conforme sea la voluntad de Dios, Él nos oye y entonces nos contestará y nos bendecirá y nos ayudará a seguir adelante, y Él escuchará nuestra oración, ¿verdad? Por eso necesitamos tener la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Qué nos dice entonces? Porque el tiempo va avanzando. ¿Por qué nos dice este cuarto punto? ¿Cómo saber realmente si es la voluntad de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Porque saber? estamos hablando de escuchar la voz del Espíritu Santo, de ir en busca de esa ayuda espiritual que muchas veces necesitamos, y decirle a una pareja pastoral, a nuestros consejeros, muchas veces decirle: mira, tenemos esta situación, de pronto tenemos la opción de cambiarnos de ciudad, de cambiar de trabajo, pero no hemos llegado a ponernos de acuerdo. Ayúdanos a orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Claro. Entonces decimos: bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Entonces, algo que realmente sentimos, y es la paz de Dios. Amén. Necesitamos su paz. Cuando las cosas no son de Dios, cuando vemos que la incertidumbre, que la zozobra, que nos trae esa intranquilidad, sabemos que eso no es de Dios, porque las cosas de Dios traen paz, traen alegría. La bendición de Dios nunca trae tristeza a nuestras vidas. Ni dolor. Déjame darles un versículo a nuestros hermanos ahí, te corto un momentico para que darles un versículo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, dice la palabra: pues Dios no es un Dios de confusión, no, sino un Dios de paz. Amén.
y en nuestras casas, en nuestros hogares debe reinar que la paz, la bendición, y no la confusión ni el desorden, ¿verdad? Ni los pleitos ni las contiendas. Alguien te dirá, pero entonces pasa, pero no va a haber problemas. Claro, sí hay problemas y hay dificultades, pero hay que pedir a Dios que nos ayude, nos guíe para resolverlas. Por eso necesitamos ponernos que colocarnos de acuerdo. Por eso el tema, el poder del acuerdo, ¿verdad? Continúa, amor, ahora sí. ¿Qué otro punto tendríamos ahí? Decir que que las decisiones que tomamos, que cómo saber si realmente son de Dios, ¿cierto? Sí. Dice, llevarlas a la luz de la palabra. La palabra de Dios jamás se contradice. Amén. Si esa decisión en algún punto está en contra de la palabra de Dios o hay algún punto que como que tenemos duda, detente, piénsalo una segunda vez. Escuchaba una anécdota, decía que una pareja de pastores ya que compartían de su vida de hace muchos años que llevaban compartiendo juntos y decían que durante su vida de más de 50 años de casados habían algunas veces en que ellos no se podían poner de acuerdo, pero que ¿qué hacían? Que se separaban por una semana para orar independientemente por esa petición y que al cabo de la semana volvían los dos a hablar sobre el tema y decir ¿qué te habló Dios? Y lo más seguro es que el que estaba equivocado terminaba dándole la razón al otro. Amén. Pero que sí, a la semana los dos no estaban de acuerdo, la esposa decía, haremos lo que tú digas. Amén. Y cuando una esposa se somete en la sabiduría de Dios, te aseguro que ese varón pensará 2 veces antes de tomar esa decisión. Entonces, la paz de Dios, el que no vaya en contra de su palabra, el saber que así como Dios te revela esa situación, esa decisión, a ti como mujer también se la revelará a tu esposo. Que no se trata aquí del que sea más espiritual que el otro, no. El Señor te habla a ti y te habla también a tu esposo. Claro. Y nos da un ejemplo muy lindo como era el caso de María y José, papi. Amén, amén. Que María era la mujer espiritual, la mujer que Dios escogió para madre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero ella llegó ante José a decirle, el Señor me dijo, ¿cierto? Claro. Que voy a ser madre, ¿de quién? Que estoy embarazada. ¿Ustedes cómo creen que se tomaría José esa noticia? No fue fácil, no fue fácil. No fue fácil, ¿cierto? Nada fácil. Pero María, ¿qué hacía? Oraba, porque sabía que Dios también le iba a hablar a José. ¿Y habló a José? Amén, le habló a José, el ángel le aparece y le habla a José. Dice, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ella va a concebir del Espíritu Santo, no era fácil entenderlo. Tal vez en esta época, sí, del Espíritu Santo, pero estamos hablando hace 2000 años atrás, no era tan fácil decir, oiga, es que fue por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No era entendible, por eso José prefirió salir, huir, pero cuando es de Dios, porque hay mucha gente también, amor, que dice, no, es que Dios me dijo, Dios me habló. Bueno, si Dios te habló, pues que me hable a mí también. Claro, porque si los dos somos cristianos, exacto, los dos amamos a Dios y uno resulta diciendo, claro, yo puedo decir, sí, Dios me dijo esto. Bueno, Dios también lo dirá a su esposa. Y cuando Dios le hable, le revele, entonces los dos sabrán que es de Dios. Y así también podrán comunicárselo a sus hijos, ¿verdad? Y la visión, por eso decimos que es importante que usted escriba allí su visión, hermano. ¿Cuál es su proyecto de vida? Muchos nos casamos y no teníamos un proyecto de vida, no sabíamos ni para dónde íbamos ni cómo lo íbamos a hacer. Y nos embarcamos, ¿verdad? Y se levantaron la tormenta y vinieron las tormentas de las muchas aguas que se levantan en cada hogar, en cada matrimonio. Pero cuando en esa barca va Jesús, el Señor va a calmar la tempestad. El Señor traerá la paz y la bendición. Permita, por eso hemos dicho en este programa, permita que Dios gane. No que el uno ganó, no, permita que Dios gane. Eso es lo más importante en este tiempo, hermano. Por eso estamos diciendo el poder del acuerdo, el poder del acuerdo, estar juntos de acuerdo. Es decir, algo más, mi amor. Que amor, que el Señor se encargará de confirmar esa palabra. El Señor
a través de sueños, a través de visiones, a través de la realización misma de esos proyectos, nos daremos cuenta que Él se encarga de confirmar que realmente son su voluntad. Pero, ¿qué les decimos en esta noche? Definitivamente, mis amados, necesitamos ponernos de acuerdo. Amén. Ponernos de acuerdo en esas verdades fundamentales sobre las cuales vamos a edificar nuestros hogares, sobre las cuales vamos a educar a nuestros hijos. Esos fundamentos de vida cristiana no son negociables. Esos fundamentos No son simplemente los escribimos y toda nuestra vida iremos para cumplirlos como pareja, como esposos, para hacer que nuestros hijos como personas que realmente amen y vivan esa vida cristiana también los cumplan. Pero, amados, no hay necesidad de que desgastemos nuestra relación, de que cada vez andemos en conflicto por cosas tan triviales como escoger el color de los muebles, que si cambiamos el carro, que si no lo cambiamos, que si vivimos una cuadra al norte, que si vivimos otra cuadra al sur. Digo, son cosas que en la vida de pareja siempre tendremos que enfrentar. Mira, cosas tan sencillas como el ajustarse a un presupuesto, sí, el hacer un mercado. Yo digo, oye, sabemos que tenemos que cumplir con unas obligaciones, sabemos que tenemos que enmarcarnos en determinados límites para toda nuestra convivencia. Entonces, ¿por qué desgastarnos en desacuerdos? Al contrario, busquemos esos acuerdos que nos permitan vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, porque si esposos y esposa se ponen de acuerdo para vivir conforme a la palabra de Dios y que sea Cristo el centro de ese hogar, viviremos siempre en su paz, en su armonía. Amén. Entonces en esta noche, hermano, estamos hablando de este precioso tema, ¿no? El poder del acuerdo, estar de acuerdo los dos como esposo y esposa, de examinarnos, de mirar cómo estamos, hacer un examen, de escribir esa visión, ¿verdad? Y también de poder identificar cuáles son esos problemas, cuáles son las situaciones, y debemos aprender para ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados y permitir. Mira que hay una palabra muy linda en Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 40. Dice que Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia. Jesús estaba entrando a Jericó y dice que mandó traer al hombre. Le dijo, cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Mira la pregunta de Jesús, no, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y claro, era un hombre ciego y dijo, que reciba la vista, necesitaba un milagro. Y es la pregunta que Jesús nos hace en esta noche, ¿qué quieres que te haga en tu casa, en tu hogar, en tu familia? ¿Qué estamos pidiendo? Por eso necesitamos estar de acuerdo. ¿Qué quieres que Dios haga en tu casa, en tu hogar, tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tu familia? Tal vez tenemos una petición grande por el trabajo, el estudio, la universidad, que Dios abra puertas, ¿verdad? Tantas situaciones de salud también allí en casa, tal vez de pérdida de seres queridos también, que vamos a tener esa paz y esa bendición. Por eso el poder de estar de acuerdo. En esta noche es un tiempo precioso, queremos orar, queremos bendecirlos a ustedes en esta noche, pedir que el Señor que ustedes estén permitiéndole a Dios que Dios ingrese a su casa, que permitan que el Espíritu Santo les hable, les guíe y les dirija. Entonces por eso queremos hablar y decir que el poder de estar de acuerdo, el poder de estar de acuerdo, que no que ganó el uno, que ganó el otro, no, permita que Dios gane. Hacer la voluntad de Dios. Hacer que la voluntad de Dios, aunque nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, conocemos la palabra, pero nos cuesta ¿qué? Obedecer. Muchos dicen, oiga, yo necesito fe, yo quiero más fe. No, usted necesita es que abandonar el pecado, dejar el mundo y su vanagloria, ¿verdad? Ser humildes y sencillos, ¿verdad? Ser humildes, pedir perdón uno a otro. Y hay una pregunta, ¿cuánto hace que no le pides perdón a tu esposa, a tu esposo? Perdona a sus hijos allí en casa. Es un tiempo de reflexionar y de poder vivir en integridad y moralidad. Queremos orar en esta noche y bendecir a todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos que están allí en YouTube. Decirles que por favor envíe este link a otros, porque les va a servir.
los va a guiar y los va a dirigir. Entreguemos este tiempo, amor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, bendecimos esta noche. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que están allí, jóvenes, jovencitas, niños, Padre amado Señor, que nos están viendo en esta noche. Pidiendo la bendición del Dios Todopoderoso para que exista el poder del acuerdo, que sea conforme a la voluntad de Dios, que seamos guiados y seamos dirigidos por nuestro Padre Celestial. Bendecimos cada casa, cada hogar, Padre eterno. Tú conoces las dificultades, los problemas, Señor, pero también, Padre, tú traerás la respuesta, Señor, a nuestras necesidades conforme a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana, martes 8 de la noche, creciendo juntos. El Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Amén.